Hola, bienvenidos. Hoy, 12 de diciembre del 2022, en Colombia fue aprobado en segundo debate de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia con 139 votos el proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Pero uno de los congresistas que se oponía a este proyecto, Miguel Polo Polo, volvió a generar controversia con su polémica frase que ya había dicho en un debate pasado. Hoy volvió a citar la frase diciendo de que de desigualdad nadie se ha muerto. Eso generó pues una controversia y diferentes respuestas por parte de los representantes a la Cámara del Pacto Histórico y la Alianza Verde, que literalmente le metieron tremenda revolcada a Miguel Polo Polo y lo dejaron sin argumentos, y de esta forma fue que se aprobó este proyecto. Vamos a ver en este resumen cómo se desarrolló este debate en la Cámara de Representantes y cómo finalizó. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Presidente, muy buenos días a toda la plenaria. Dios me los bendiga. Bueno, esta ponencia es una ponencia de archivo y yo quiero empezar diciendo así sea que a la izquierda le arda y los socialistas se jalen de los pelos. De desigualdad nadie se ha muerto. La gente se muere por la pobreza, no de desigualdad. Izquierda. En los años 60, Reino Unido era el mendigo de Europa. El nivel de sindicalismo y de desempleo eran alarmantes. Habían pobreza por montón. Llegó la señora Margaret Thatcher a gobernar con mano de hierro en Reino Unido y la desigualdad se disparó 4 puntos. Sí, Margaret Thatcher disparó la desigualdad 4 puntos, pero asimismo, como aumentó la desigualdad en Reino Unido, también aumentó en un 64%. 64% el nivel de ingresos de las clases más bajas. Sí, señores, aumentó la desigualdad en Reino Unido durante Margaret Thatcher, pero al mismo tiempo los pobres dejaron de ser más pobres que antes. No como en Venezuela, que a muchos les encanta ese modelo de país aquí. Venezuela en los 80 era un país muy desigual, pero era un país de los más prósperos de América Latina. Llegó Chávez con la obsesión igualitaria, como la tiene este gobierno de Petro. Y resulta que sí, disminuyó la desigualdad en Venezuela Hugo Chávez, pero los volvió a todos iguales, pero en miseria. Hoy, más del 90% de los venezolanos viven en condiciones similares a las del África subsahariana. Pueden haber sociedades desiguales económicamente en donde se viva mucho mejor que sociedades igualitarias. Pero bueno, este proyecto de ley 261, Cámara de 2022, y 222 de 2022, Senado, no sirve. No tiene pies ni cabeza. Y más por la situación actual económica que está pasando este país. Lo que pretenden con este proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad es que el Congreso de la República le firme un cheque en blanco a Francia Márquez y a Gustavo Petro para cumplir sus caprichos. Porque con más burocracia no va a haber igualdad. Por todo el contrario, con más burocracia, lo que va a aumentar es los niveles de pobreza, porque cuesta plata. La excusa por la cual quieren crear este ministerio queda destruida al ver los datos reales de nuestro país, cómo la pobreza y cómo la desigualdad han disminuido. Más bien, ¿por qué no le cuentan la verdad a los colombianos, señor presidente? ¿Por qué no le cuentan la verdad a los colombianos? Y es que lo que quieren aquí es cumplirle un capricho a la señora Francia Márquez y entregarle puestos burocráticos para eternizarse en el poder de los chavistas, porque esa es la realidad. Ahora, yo pregunto, ¿igualdad en qué? ¿Igualdad en qué, izquierda? ¿Igualdad en derechos? Porque la misma Constitución lo dice, que todos somos iguales ante la ley. Todos nacemos libres. El artículo 13 lo dice. Dice que no puede haber esclavitud. Dice que no se puede discriminar la Constitución a nadie por su color de piel, por su orientación sexual, por su afinidad ideológica. La Constitución es clara, todos ante la ley somos iguales.
las mujeres y los hombres tienen el mismo derecho de elegir y ser elegidos. Somos iguales ante la ley. Que sí, que hay errores, que resulta que en la práctica la ley no se lleva a su cumplimiento en el 100%. Y a eso no hace culpa de la Constitución, ni tampoco se soluciona creando más burocracia. Eso se soluciona haciendo más efectivos los organismos de control del Estado para garantizar los derechos y el acceso a la igualdad. Pero no creando un ministerio. Igualdad económica, imposible. Yo sé que ese es el sueño de muchos aquí, que todos seamos iguales económicamente. Nacemos con habilidades distintas, con disposiciones al trabajo distintas, con talentos distintos, con sueños distintos, con proyectos distintos. Y esas distinciones son lo que crean las desigualdades económicas, porque hay unos que producen y hay otros que no. Y eso no se corrige vía ministerio, vía decretos. Eso se corrige, la pobreza y la desigualdad, con trabajo, ahorro, capitalismo, libre mercado, no con burocracia, no con Estado. Representante Duvalier, tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Yo no puedo sentarme aquí a escuchar a Polo Polo hacer afirmaciones que desconocen aspectos fundamentales de un Estado social de derecho. Hoy al menos reconoció que existe el artículo 3 de la Constitución que dice que ante la ley todos somos libres e iguales. Al menos eso hizo bien hoy en comparación con su ponencia en la Comisión Primera Constitucional. Pero lo que todavía es una falacia que quiere venderle al país es desconocer que existe la desigualdad y que la pobreza es una consecuencia de esa desigualdad. Cuando se reconoce que existen unas condiciones donde las personas se les dificulta incluso acceder a los derechos, es donde aparece el concepto de equidad. Pero se parte de reconocer que la vida no lo pone a uno, a todos en la misma línea, que aunque la ley dice que todos somos iguales, eso no se cumple, ante la vida no. Incluso, de forma casi que hipócrita, él no reconoce que usó descaradamente la circunscripción especial afro, que es una acción afirmativa para reconocer que a los afro les cuesta más acceder a derechos políticos, que si los ponemos a todos a competir, quizás las comunidades afro no pudieran sentarse aquí en el Congreso. Él no representa a los afro de este país, pero sí usó ese canal, ese vehículo para ocupar una curul aquí en el Congreso. Polo Polo, por un lado, usaste esa astucia política y ahí sí te gustó el derecho a esa oportunidad. Y segundo, si no aparece en tu vida la posibilidad de estudiar como la tuve yo, gracias a esa oportunidad, hoy te puedes parar ahí a tratar de elaborar un argumento. Pero si no aparece otra persona como María Fernanda Cabal y te apadrina, tampoco estarías ahí. Lo que necesitan los colombianos no es una madrina, son de... Continúa la discusión. La verdad es algo muy breve y es respecto de una afirmación que hace el representante Polo Polo al inicio de su intervención. Y es que manifiesta que de desigualdad nadie se ha muerto. Y para mí eso es una frase desacertada, es una frase fuera de lugar, porque efectivamente la desigualdad ha matado a miles de personas en Colombia, a miles de colombianos y colombianas que no han tenido el acceso a oportunidades educativas, laborales, entre otras. No podemos nosotros seguir negando una realidad. Y una realidad es que Colombia es un país desigual y tenemos hoy la obligación como el Congreso del Cambio de superar esas brechas sociales que durante años se han marcado en los diferentes sectores. Así que de manera muy respetuosa, yo sí quiero invitar a todos los compañeros de esta plenaria que apoyemos esta iniciativa de gobierno, que apoyemos la creación de este Ministerio de la Igualdad y la Equidad, donde aquellos que han carecido de esas oportunidades que mencionábamos anteriormente vean hoy una nueva luz y realmente se trabaje articuladamente en pro de los más vulnerados, en pro de los más olvidados, de esos nadies de los que tanto hablábamos en campaña, de esas personas que hoy piden a gritos oportunidades y cambios, y tenemos la responsabilidad de hacerlo en este Congreso de la República, y por eso realmente quedo un poco asombrado con ese tipo de afirmaciones, pero que entiendo la política. Sin embargo, no podemos nosotros hacernos los de la vista gocha ante una situación que se está presentando en todo el país y que es la desigualdad que ha generado pobreza. Representante John Freddy Valencia, y con eso Polo Polo para que usted pueda responder a las intervenciones. John Freddy. Representante Valencia, del CITREP. Gracias, presidente. Buenos días para todos.
Primero que todo hay que dar gracias a Dios por encontrarnos aquí reunidos en este importante lugar, en la Casa de la Democracia. Yo quiero hacer una reflexión, ¿no? Mire, nosotros, el país Colombia donde estamos, por estadística se dice que es el país más desigual que tiene Sudamérica. Y hoy que queremos crear y apoyar un Ministerio de la Igualdad, hay personas que se oponen a eso. Mire, que Colombia no es un país desigual. Mire, habemos 16 representantes que venimos de las zonas más desiguales que tiene el país, las curules de paz. Que Colombia es un país desigual, muere tanta gente en el departamento del Putumayo, en el departamento de Chocó, en La Guajira. Eso es desigualdad. ¿O es que no están las cifras? Mire la gente cómo dice y se preocupa que qué va a pasar con los recursos. ¿Por qué no se preocupan por la plata que se han robado? ¿Qué pasó con los recursos de la paz? Se robaron la plata y nadie dijo nada. Ahí sí no les preocupó. Y muchas platas, lo de las TIC y toda la plata que se pierde. Nosotros desde la bancada de paz hoy apoyamos y celebramos que se cree el Ministerio de la Igualdad. Gracias, presidente. Representante Polo Polo, para usted, por supuesto, al fin sí, bueno, representante Miguel Polo Polo, espera que haya una palabra más y ya te doy la palabra. Representante Avendaño, tiene uso la palabra 2 minutos. Gracias, presidente. Es que definitivamente no puedo con una conducta que se ha tratado de volver un hábito aquí en este Congreso por parte especial del señor Polo, y es coger las cifras y amañarlas para acomodar su intervención. Eso sí no se lo admito, maestro, no puedo callarme con eso. Porque es que muestra una gráfica que me gustaría que ojalá la proyectaran para mostrar cuál ha sido el comportamiento del índice de Gini para decir que ha decrecido, cuando en realidad lo que ha pasado de 2012 a 2020 es todo lo contrario. No sé desde cuándo pasar de 0.523 a 0.544 representa una disminución. No entiendo cómo es aberrante cómo analizan una gráfica y cómo tergiversan información queriendo mostrar que es una intervención rigurosa y con datos, pero los datos están amañados y están haciendo una lectura totalmente contraria a la realidad. Es que eso sí, no puedo pasarme eso. Y si se trata de eso, entonces miramos el coeficiente Gini en 2020 en 0.544 y en 2021 en 0.523. Pobreza monetaria, que usted dice que de desigualdad nadie se muere, pero de pobreza sí. Y si miramos la pobreza monetaria, 2020 42.5 y 2021 39.3, es decir, el comportamiento con el coeficiente Gini es exactamente el mismo decreciente, cosa que es totalmente contraria al sustento. Y representante Uzcategui, no es atacando a una persona, es atacando los argumentos de esa persona, porque lo que está haciendo es tergiversando los datos para sustentar su ponencia. Y eso queda claro, pongan la gráfica que él mismo dejó como en su presentación. Termine, representante, por favor. Si el debate es con argumentos y con datos, pues vamos a hacer el análisis de las variables dependientes e independientes que afectan esos variables y esos datos, pero de manera seria y rigurosa. Representante Polo Polo, uso la palabra. Bueno, por lo visto, la izquierda vino con las espuelas bien puestas a hacerle el mandado a Francia Márquez, ¿no? Ninguno de los que ha pedido la palabra me ha contradecido los argumentos. Ninguno ha presentado un solo dato en contra de los argumentos. Señor, no me acuerdo su apellido, usted es de Santander. Si usted, Avendaño, usted hubiera visto la presentación y hubiera escuchado, en vez de estar pendiente al celular, Avendaño, hubiera escuchado cuando yo dije que en el año 2020 la desigualdad aumentó por la crisis económica y sanitaria más grande que hubo en la humanidad y en Colombia, que fue la del COVID-19. Por eso aumentó la desigualdad, que venía en decrecimiento desde el año 2012. Si hubiera escuchado la intervención, si hubiera estado pendiente, lo hubiera entendido. Pero bueno, por otro lado, el señor Duvalier, yo entiendo el afán del señor Duvalier por figurar, por querer coger medios, porque en ningún momento tampoco hay una contradicción que yo presenté. Ataque a Eminem. Ataque a Eminem a mí. Que María Fernanda Cabal, que no entiendo en qué hace parte de este discurso. Que la curul de negritudes. Sí, la curul de negritudes durante muchos años estuvo capturada por grupos políticos, por grupos criminales, por grupos corruptos, y nunca ustedes alzaron la voz, calladitos. Pero llegó Miguel Palo con el curulacro, y ahí sí se arrancan las vestiduras. Tanto que preferían y estuvieron haciendo fuerza para que me quitaran la curul y se la dieran a la hija de un ex paramilitar, como el negro de izquierda. Pero como ahí sí les arde, pero me encanta que les arda, porque por fin hoy esta curul está en manos de un negro, orgullosamente negro, que representa a sus comunidades. Un negro que no se victimiza. Un negro
que no anda lloriqueando por un pasado que no sufrió. Un negro que no tiene resentimientos. Un negro que viene de las clases populares. Porque a mí no me regalaron ninguna curul. Yo esta curul me la luché. Con votos de opinión. Más bien, porque el representante de Javier no le mire a su partido político, el Partido Verde, que sí lo perdió, que no tiene nada contra los hombres. Que con Iván Ospina tienen saqueo Cali. Pero no dice nada. Yo invito aquí a que demos el debate con argumentos. Contrarrésteme las cifras. Contrarrésteme qué igualdad quieren. Si es la igualdad material o la igualdad ante la ley, ¿cuál es la igualdad? Pero no vengan aquí a quererme atacar para querer derrumbar esta ponencia seria, rigurosa y que se trabajó durante mucho tiempo. Muchas gracias. Cerramos la discusión. Señor secretario, abra registro para votar la ponencia de archivo, por favor. Presidente y honorables representantes, se abre el registro para votar la proposición leída, la ponencia de archivo. ¿Cómo vota el ponente? Luz María Múnera vota no y le pide a todos y todas que por el bien de Colombia y de su gente votemos no. Oh, que aquí le meten tremenda pela a Miguel Polo Polo porque están votando en contra de la ponencia negativa que presentó el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. Precisamente él se opone, está en contra de este proyecto que se está votando hoy sobre el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Entonces acá Miguel Polo Polo sufre esta derrota. Vamos a ver qué dice Polo Polo, invitando a que voten a favor de esta ponencia negativa cuando los resultados van a ser otros. Luz María Múnera vota no. El autor de la proposición, el representante Polo Polo, ¿cómo vota? Voto sí e invito a toda la plenaria de representantes a votar sí a esta ponencia de archivo, que lo único que va a hacer es crear más burocracia y que no va a atacar de fondo el problema de la pobreza en Colombia. Para un total de 12 votos manuales por el no. Y 110 votos digitales por el no, para un total de 122 votos por el no. Y sí, y los 14 sí. Y entonces, siendo así, con esta votación ha sido negada la proposición de archivo, presidente. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra Octavio Cardona, Partido Liberal. Vamos a ser muy rigurosos con el tiempo, por favor, se les agradece. Adelante, representante Cardona. Gracias, presidente. Sencillo. He escuchado, señor presidente y honorables representantes, las intervenciones múltiples sobre esta iniciativa. Y voy a referirme a 3 o 4 cifras. La primera, según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América y el 7º en el mundo en desigualdad de ingresos. Según el coeficiente de Gini, somos el país más desigual de América. Más de 21 millones de personas viven en la pobreza extrema. Yo me niego a creer que mientras Suiza, Noruega, Islandia, Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Francia, Argentina, Perú, Chile, España han elevado su categoría en calidad de vida mediante la creación del Ministerio de la Igualdad, aquí todavía haya gente que diga que todos somos desiguales y pretenda que vivamos en desigualdad. Bastaría con leer las páginas 10, 29 y 35 del programa de gobierno de Gustavo Petro para entender 2 cosas. Primero, que el Ministerio de la Igualdad fue una propuesta de la campaña de gobierno, y segundo, que no menos de 35 veces se habla de su necesidad a lo largo del programa de gobierno. Por eso creo con firmeza que esta iniciativa se tiene que acompañar, porque Termine, representante. Porque el país la necesita y porque más de 10 millones, más de 11 millones de colombianos le dijeron que sí a un programa de gobierno justamente para que se redujeran las desigualdades y se aproximaran las personas a una igualdad real y no aparente. Gracias, presidente. Alfredo Mondragón, tiene uso de la palabra. Presidente, lamento de quienes se oponen al Ministerio de la Igualdad y la Equidad lo presenten con un remedio de tesis, y es que se debe proteger la desigualdad, según los que están oponiendo a este proyecto de ley. Lamento que se quiera aquí justificar la desigualdad, decir que hay que protegerla a nombre de reconocer las capacidades y las potencialidades individuales y los méritos individuales. Eso es una ignorancia mundial. Es decir, es una ignorancia que va de polo a polo. Es una ignorancia absoluta que lo que hace es
destrozar toda posibilidad y toda seriedad de lo que es la conveniencia de este propósito. Pero hay que decir que hay que superar el formalismo que nos decía Anatole France cuando planteaba que la majestuosidad de la ley se daba porque la ley prohibiera a ricos y a pobres dormir debajo de puentes, mendigar en las calles o robar pan. No, hay la discusión es sobre posibilidades. Y cuando hablamos de posibilidades estamos hablando de democracia. Aquí hay que decir que frente a esa carrera que quieren decir algunos, que hay que garantizarle una carrera donde todos somos iguales, pues hay que decirles que en esa carrera al éxito no todos parten, no todos empiezan, el punto de partidor empieza en las más condiciones. Por lo tanto, este proyecto de ley lo que busca es superar ese formalismo legal y avanzar a una realidad material, porque la desigualdad no es el propósito de la sociedad. Termine, representante. Por lo tanto, quiero manifestar que esas potencialidades, digamos potencialidades individuales, parten por el contrario de lo que nosotros queremos hacer aquí, reconocer la diferencia. Porque reconocer la diferencia significa reconocer la diversidad humana. Y en ese propósito, presidente, hay que decir que a esto nos convoca un gran debate sobre democracia, porque si estamos hablando de diversidad humana, estamos hablando de avanzar a hacer material la dignidad humana. Muchas gracias, presidente. Representante Polo Polo tiene derecho a réplica, alusión directa. Ignorancia de polo a polo. Se sintió aludido el representante Miguel Polo Polo cuando el representante Alfredo Mondragón dijo la ignorancia mundial que va de polo a polo, pero ahí no estaba mencionando directamente al representante Miguel Polo Polo. Pero vamos a ver qué va a responder ya que se sintió aludido, porque sabe que la ignorancia es mundial de los que se oponen ante esta creación del Ministerio de la Igualdad. Vamos a ver qué responde el representante a la Cámara en contra de lo que dijo el representante Alfredo Mondragón. Justamente por esa intervención, representante Polo Polo tiene derecho a réplica. Hasta por un minuto. Presidente, la verdad es que no entiendo cuál es el miedo que tiene Mondragón a que le responda. Señor Mondragón, si tanta libertad usted quiere que hizo con ¿por qué no regala su salario su región? Teniendo concretamente se jacta el almuerzo que le entrega el Ministerio de esa es su hipocresía de la igualdad. Ignorancia la suya, venga, ignorancia la suya, que creyendo que creando una oficinita en Colombia se va a acabar la desigualdad. A que mire Suiza, uno de los países más ricos del mundo, Credit Suisse dice que el 30% de los suizos tienen el 70% del patrimonio. Hay desigualdad en patrimonio en Suiza, pero sigue siendo un país riquísimo y está mejor que Colombia. Entonces, desigualdad y pobreza no son ninguna. Hay que se muere por pobreza, no por desigualdad. Entonces, su salario. Yo he escuchado varios discursos de varios compañeros en los cuales hacen referencia a que el problema no es la desigualdad, necesitamos igualdad en el país. Quiero empezar diciendo que Venezuela también está en los países más desiguales del mundo, al igual que Colombia, y que no estamos hablando de igualar por la pobreza, y que en Suiza el 30% concentra la mayor cantidad del capital, pero en Colombia solo el 1%, en Estados Unidos el 3%. Entonces, uno puede tratar de confundir a la gente, pero todo el tiempo es imposible. Reconocer o desconocer, mejor dicho, la desigualdad en este país es desconocer la historia. Cuando pasamos del centralismo al federalismo, y luego el centralismo, lo que hicieron las clases regionales fue robarse los bienes públicos, las tierras, despojar campesinos. Y luego volvieron al federalismo a montar una norma, una ley, un congreso a proteger lo que habían tenido. Se robaron hasta los bienes de la iglesia y luego el Estado tuvo que pagarlos. Es que venimos de 200 años de desigualdad. ¿O acaso cuando liberaron los negros esclavos le dieron la plata a los negros? No, se dieron a los esclavistas. Y fuera de eso sus hijos tuvieron que seguir sirviendo. Una cadena de pobreza y desigualdad es lo que hemos tenido en Colombia. En los países donde más se ha perpetuado el poder, la violencia y el poder ha sido en Colombia. ¿O es que acaso olvidan que solamente... Termine, representante, por favor. Termine. No, pero se me corrió. Algo pasó en el tiempo. No, el tiempo se pasó. Bueno. El tiempo para todos. Adelante, termine. Presidente, no me dejan hablar. Déjenme hablar, hola. Presidente, es pertinente y necesario en Colombia un Ministerio de Igualdad. Venimos de décadas de desigualdad, generaciones que han venido en pobreza, marginadas. Yo entiendo que acá a algunos no les gusta la igualdad, porque defienden ganaderos y ganaderas, porque aquí en Colombia había mejor las vacas de la Cabal que los campesinos en el Valle del Cauca, en el Pacífico. Y hoy aquí hay que decirle al país que el pacto histórico ganó y un propósito es la igualdad, la eliminación de la pobreza, la eliminación de las barreras que han tenido la gente aguantando hambre.
Dorina Hernández, Pacto Histórico, adelante. Así una tarde para todo. Buenas tardes para todos. Hoy con mayor razón en una de nuestras lenguas. Quiero aprovechar esta intervención para también hacer una réplica, porque en una de las ponencias se hablaba de nuestra vicepresidenta Francia Márquez y en una de ellas se dijo que hemos venido listas y listos a hacerle el mandado a la vicepresidenta. Pero yo quiero también decirle que en esa ponencia complementen diciéndole que nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que los líderes de los pueblos afro nos hemos organizado y movilizado para alcanzar y reivindicar los derechos de los pueblos afro, entre esos las 2 curules de circunscripción especial de comunidades negras. Ya Francia antes hizo el mandado para que hoy personas que no representan al pueblo negro y que han dicho que representan al capitalismo y representan a esa economía de libre mercado, que la ponen a comparar con estos pueblos que son parte y objeto de este Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que vivimos de la economía popular. ¿Cómo podemos ser y competir? Termina, representante. Sí, para decir que entre esa lucha que las organizaciones negras hemos librado, también hemos trabajado por la conciencia, pero sabemos que hay negros y negras y miembros de este país que todavía se inclan ante el Lamo, y el Lamo hoy son esos extremos que lo patrocinan, pero que no representan a los pueblos, sino que siguen representando al Lamo y que llevan la esclavitud por dentro. Seguiremos trabajando con Francia por la conciencia de este país. Muchas gracias. Representante Polo Polo, derecho a réplica, alusió por la representante Dorina Hernández. Muchas gracias, presidente. Presidente, mire, yo no quería responderle, pero yo creo que la última parte de la intervención de la señora Dorina es una vergüenza para la raza negra. Esa intervención es racista. Que porque otro negro no piense como Francia Márquez, otro negro no piense como usted, señora Dorina, no lo hace esclavo. Es una falta de respeto. Usted siendo negro y valiente, utiliza nuestro pasado como excusa para querer atacarnos políticamente. Una vergüenza. Y aquí los negros no tenemos un cerebro colectivo, los negros somos personas individuales que tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Así como hay negros en este país que se sienten representados conmigo, también hay negros que no se sienten representados con la política victimista de usted y de la señora Francia Márquez, que lo único que hace es revictimizar más a la raza negra. Porque Rosita Solís es negra, también. Vergüenza debería haberlo. Ponente Luz María Múnera. Varios asuntos. Lo primero, vuelvo y repito lo que ya dije, no es la primera vez que el Congreso de la República le entrega facultades al presidente. No son facultades sacadas del sombrero. Es la posibilidad que el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia le entrega al presidente del país. Lo segundo, claro que hay un control político que continúa y es un derecho y un deber de los congresistas colombianos hacer uso del control político para mirar en estas facultades de 6 meses que se le darán al presidente Gustavo Petro, de qué manera vamos coincidiendo en la construcción de este ministerio. Hoy necesitamos asuntos legales que tenemos el concepto de Hacienda para votar y hoy necesitamos también una mirada general de la estructura de este ministerio que nos dice claramente que no va a pasar de 19.000 millones de pesos, pero que además en inversión, que es un tema que muchos de ustedes han tocado, vamos a superar los 12 billones de pesos en inversión social y gasto público social que permita el cierre de brechas. Frente al problema del territorio, miren, cuando hablamos del problema de lo interseccional, nos estamos refiriendo a eso. Es que la desigualdad en Colombia no es, valga la redundancia, igual para todos y todas. Es que si soy mujer, pero además soy negra, pero además vivo en una vereda del Chocó, mis posibilidades de vida digna se disminuyen. Esa misma mujer negra viviendo en Bogotá tiene mayores posibilidades que esa mujer negra viviendo en el Chocó o en una vereda del Cauca. A eso nos queremos remitir con este proyecto de ley. Cuando hablamos de la interseccionalidad, estamos reconociendo que Colombia tiene territorios donde es mucho más difícil que llegue el Estado. Es más, territorios donde nos hemos acostumbrado a pensar en que el Estado esté presente se limita solo a la presencia de fuerzas militares y de policía. Y claro que deben estar las fuerzas militares y de policía. Claro que sí, en el concepto de la Constitución
del monopolio de las armas en manos del Estado. Pero creemos que es hora de que llegue la educación, el empleo, la salud, que es hora de que se ataque el hambre en los niños, que es hora de que en La Guajira no mueran más niños, que es hora de que ningún otro niño o niña colombiana tenga que empuñar en armas a nombre de nadie y pueda crecer, fortalecerse y tener oportunidades. Claro que estamos pensando en las regiones. Por eso, para Cámara de Representantes termina siendo más importante que para otros, que inclusive para Senado. Porque somos nosotros los representantes a la Cámara, hombres y mujeres, los que habitamos las regiones de Colombia sin oportunidades y sin posibilidad de sacar adelante una nación grande, poderosa, rica, pero no rica para un puñado de hombres y mujeres, sino rica porque logra dignidad humana para todos y para todas. No es un proyecto ideológico, no lo es. Hemos dicho y seguiremos diciendo, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez busca que Colombia desarrolle realmente el capitalismo en Colombia y que esto posibilite empleo digno para todos y todas las mujeres que habitan el territorio colombiano. Hemos entregado una estructura mínima para que nosotros los congresistas podamos tener claridad frente a cómo será. Este asunto no es un problema de burocracia. Estamos creando un ministerio con el mínimo de burocracia porque volvemos a entregar claridades sobre las posibilidades que hoy tenemos de pasar programas y proyectos, consejerías, oficinas generales a este nuevo ministerio para que la inversión social en Colombia no esté regada como lo ha estado hasta ahora, sin que tengamos posibilidad real de mirar, de medir, de cerrar brechas, para que tengamos en un solo ministerio la posibilidad de que el gasto público social y la inversión en Colombia dejen de hacer parte del tramado de corrupción general que hay en el país y pasen a ser parte de un tramado hermoso en el que nos soñamos muchos y muchas de una Colombia, como decía Carlos Gaviria, del tamaño de nuestros sueños. Pedirles que voten positiva esta ponencia, que acompañen no a Luz María Munera, no al pacto histórico, no a Gustavo Petro, no a Francia Márquez. Pido el voto positivo para que acompañemos más del 50% de los hombres y mujeres que habitan nuestra nación y que hoy se paran en sus casas a esperar que esta Cámara de Representantes les diga sí al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, porque una Colombia del tamaño de nuestros sueños sí es posible. Muchas gracias. Se abre el registro para votar el informe de ponencia positiva. ¿Cómo vota la ponente? Luz María Munera vota sí y le pide a este Congreso en nombre de los y las colombianas dar su voto positivo por la igualdad y la equidad en Colombia. Luz María Munera vota sí. Bueno, acá se viene la estocada ya final, porque aquí definitivamente pierde el representante Miguel Polo Polo y todos los que se estaban oponiendo a la creación de este Ministerio de la Igualdad y la Equidad, proyecto de ley presentado por el Pacto Histórico. Vamos a ver entonces cómo termina esta votación, porque en Cámara de Representantes hoy se aprobó este proyecto y también me acaban de informar de que en el Senado de la República se aprobó. Entonces vamos a ver el resultado aquí y a continuación también en el Senado. A votar no en contra de esta falsedad de ministerio que le va a costar más a los colombianos y que van a sacar dinero del bolsillo. Gracias, representante. Yesmi Barraza vota. Ese fue el voto de Miguel Polo Polo no. Entonces vamos a ver cuántos votaron no y cuántos votaron sí. Vamos a adelantar esto un poco. Para un total de 12 votos manuales por el sí. Y 127 votos digitales por el sí, para un total de 139 votos por el sí. Por el no, 0 votos manuales. Y 8 votos digitales por el no, y ha sido aprobado el título y la pregunta, presidente. Coordinadora ponente, Luz María Munera, uso la palabra para irse a la plenaria. Solo una firma, ¿no? Cortico, que hemos conversado mucho hoy, en nombre del pueblo colombiano, en nombre de millones de hombres, mujeres, niños y niñas, tercera edad, personas en situación de discapacidad, en nombre del pueblo colombiano, de la mayoría que hoy sueña con el cambio y un mejor país. Gracias, Cámara de Representantes. Gracias a mi bancada. Gracias porque el cambio se siente y empezamos a construir la Colombia que queremos. Buenas tardes. Gracias, representante. Tiene la palabra el ministro Alfonso Prada, ministro del Interior.
solo para agradecer a nuestra ponente Luz María, que está por acá. Muchas gracias por el entusiasmo, por la consagración, la concentración, a los ponentes, a todas las bancadas de la coalición de gobierno. Muchas gracias, porque lo que estamos construyendo es un camino de igualdad material, un camino de igualdad real. Este ministerio claramente faltaba en el escenario de la administración pública, y los objetivos señalados por ustedes en este proyecto van a ser plenamente cumplidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y desde aquí, un saludo a quien sé que nos está escuchando, a Francia Márquez, porque dentro de la campaña, dentro del gobierno, estuvo absolutamente liderando este tema de comienzo a fin. Se jugó, insisto, en la campaña y en el gobierno por una concepción de igualdad. Ella, Francia Márquez, representa precisamente todo lo que quisiéramos que las mujeres de Colombia tuvieran, la enorme oportunidad de superar todas las violencias, de haber nacido en Suárez, Cauca, de haber sido una mujer del Pacífico, miembro de Suárez, Cauca, del pueblo negro colombiano, y hoy es nuestra vicepresidenta. No podíamos esperar menos de Francia Márquez y de Gustavo Petro, de jugarse el gobierno entero por trabajar acá por la concepción de una posibilidad muy grande de construir igualdad en Colombia. Meta superior, tener un país sin racismo, un país sin exclusiones, un país que respete la diferencia, un país en que todos quepamos y en que la pobreza no sea lo común, sino la dignidad humana en la concepción de la igualdad sea la ruta con la que podamos vivir en paz los colombianos. Muchas gracias a toda la coalición mayoritaria, a todos los partidos y a la Cámara de Representantes. Nos queda en este momento la tarea del Senado, y seguramente mañana o pasado mañana estaremos haciendo la correspondiente conciliación. Muchas gracias a todos y todas. A usted, ministro, muchas gracias. Siguiente proyecto del orden del día, por favor. Y de esta manera se aprobó entonces este proyecto de ley, dice en Cámara, aprobado en segundo debate, plenaria Cámara con 139 votos, proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Francia Márquez, reaccionando, la vicepresidenta de la República de Colombia, ante esta noticia escribió, dijo, aprobado en Cámara de Colombia el Ministerio de Igualdad y Equidad, y falta aprobación en plenaria de Senado, que ya se aprobó hace pocos minutos. Dice ella que este ministerio es un mecanismo para avanzar en la reducción efectiva de las brechas de la desigualdad y la inequidad en Colombia. Numeral, la igualdad importa. En Senado ya anuncian, confirman que se aprueba el proyecto de ley número 222 de 2022, Senado 261 de 2022, Cámara, por medio del cual se crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. La votación en el Senado de la República de Colombia fue así: por el sí, 61 votos, por el no, 6 votos. El ponente fue el senador Alexander López del Pacto Histórico. Acá vemos una foto con el presidente del Senado, del Congreso, Roy Barreras, celebrando este resultado. Allí podemos ver a Angélica Lozano y a varios congresistas del Pacto Histórico. Y Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, también está celebrando esta noticia. Escribió: el Ministerio de la Igualdad es una realidad. La voz de quienes han sido históricamente excluidos será escuchada. Agradezco al Congreso por apoyar esta iniciativa, dice el presidente Gustavo Petro. El senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico también escribió: el Ministerio de la Igualdad, cuyo titular será nuestra vicepresidenta Francia Márquez, es una realidad. Ha sido aprobado el proyecto de ley en Cámara y Senado. Falta conciliación y firma del presidente. Aquí mi defensa del mismo, que vamos a presentar en otro video a continuación, cómo fue el debate en el Senado de la República de Colombia. Hoy también, después de que finalizó en Cámara, mientras estábamos grabando este video, se estaba desarrollando el debate en el Senado, donde también fue aprobado este proyecto del Pacto Histórico y del gobierno del presidente Gustavo Petro. Luzma dice aprobado en Senado. Luz María Munera dice aprobado en Senado el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Excelente ponencia de mi compañero Alexander López Maya. Esta semana presentaremos el informe de conciliación para que se convierta en ley de la República. 12 de diciembre, día histórico para Colombia, que es el día de hoy, lunes 12 de diciembre del 2022. Y los titulares sobre esta noticia
son los siguientes. Vamos a ver entonces, por ejemplo, dice aquí Infobae, Ministerio de la Igualdad, aprueban en tercer y cuarto debate la creación de la cartera. El Tiempo, listo el Ministerio de la Igualdad, Senado y Cámara lo aprobaron. El Heraldo, aprueban creación del Ministerio de la Igualdad en el Congreso. El País, Ministerio de la Igualdad, plenarias del Senado y Cámara aprobaron su creación. Esta es la noticia entonces, ya saben, del día. Aprobado el Ministerio de la Igualdad y la Equidad tanto en Senado como en Cámara de Representantes. El Congreso en pleno entonces en el día de hoy aprobó este proyecto y solo falta la firma del presidente Gustavo Petro. Está la información acá en Lo Más Trinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Quien les habla, Cristian, les envía un abrazo y les desea una feliz Navidad. Nos vemos en otro video a continuación.